Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio es estar entre ustedes en esta mañana, en el Día del Señor, un día hermoso para nosotros, estar en la casa del Señor. Y súper agradecido de conocer la obra en este lugar, conocerlos a ustedes un poco más. Muy agradecido por la invitación. Gracias. Nos sentimos totalmente honrados y agradecidos por cómo nos han recibido. Desde el día que llegamos, estamos tan cómodos. Gracias. Gracias, amados hermanos, por recibirnos con tanto amor. Gracias por los desayunos que prepararon, los almuerzos, las cenas. Todo delicioso. Nos han desbloqueado la insignia de mejor hospedaje. Realmente precioso. Nos han mostrado y nos llevamos el amor de Cristo en cada uno de ustedes y estamos sumamente agradecidos por eso. Gracias. Gracias por cada cosa que han planeado y, bueno, ahora a la disposición de escuchar la palabra de Dios. Los invito a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar en 1 Corintios 4, pero antes vamos a leer 2 Timoteo. Capítulo 4. Verso 6. Pablo está al final de su ministerio escribiendo a Timoteo una carta en lo cual lo va a exhortar bastante, sabiendo de que tiene que recibir la antorcha con responsabilidad, con entereza, con madurez. Y en esa encomienda Pablo le hace una referencia a sí mismo y dice así en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y son gloriosas estas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es nuestra oración de que cada miembro en este lugar, cada miembro en Nive Heitusengó, pueda llegar al final de su vida, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Caminar cada día de nuestra vida como creyentes, buscando ser fieles a Cristo. Obviamente no podemos alcanzar la perfección, estaremos completos cuando estemos con Él, por supuesto. Pero estamos tratando de, en dependencia del Señor, como hemos cantado, pelear la buena batalla, permanecer como siervos fieles. Ahora, estas palabras, yo estoy pensando en esto. Pablo al final de su vida, en la cárcel, está a punto de dar sus últimos suspiros, está en sus últimos días, horas, y Pablo está diciendo estas palabras. Y yo pienso, nosotros como hermanos que nos acompañamos, pensamos en el final de la vida de algunos hermanos, y qué hermoso es tomarle las manos en su lecho de muerte, y que nuestros hermanos puedan decir: he peleado la buena batalla, estoy bien, he corrido, he peleado, he guardado la fe. Y eso es lo que tenemos que procurar cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Pelear bien, correr bien, poder decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Esa es nuestra oración, claro que sí. Y esto no es orgullo. Pablo no está orgulloso aquí, no hay vanagloria, no hay jactancia personal. Pablo constantemente demuestra un corazón humilde y eso no ha cambiado al final de su vida. Él tiene siempre un corazón humilde. Esto no es una expresión de orgullo, por el contrario, es una expresión de triunfo. No hay gloria personal, esto es por gracia de Cristo. Pero es la obra de Cristo en mí, por medio de su palabra, que me mueve a vivir de una determinada manera, como un siervo fiel, que persevera hasta el final. Esto es una expresión de triunfo, profunda gratitud, paz, esperanza, alivio. Hace un tiempo la abuela de Caro está delicada de salud, tuvo un accidente hace poquito, se quedó en la cadera, tiene más de 85 años, 86. 86 años, gracias Caro. Y estuvimos con algunas conversaciones con ella, es una mujer valiente, forzada, y nos decía, en un encuentro que tuvimos con ella, antes de que esto ocurriera, nos dio unos hermosos consejos preciosos. Pero ahora en el último accidente habló con Caro por teléfono y le decía: yo estoy bien, yo me quiero ir con el Señor. He arreglado mis cuentas con el Señor, yo estoy en paz, estoy tranquila.
Y tengo a ella en mente, pero también a cada uno de nosotros, que no sabemos cuándo va a acabar nuestra carrera, pero de que el tiempo que el Señor nos dé, que podamos vivir de tal manera que sin orgullo, sin vanagloria, podamos decir, tener la paz y la gratitud en el Señor de decir, he peleado la buena batalla. Hermanos, es sencillo permanecer fiel en grupo. Es sencillo poder emocionarnos cuando cantamos estas preciosas canciones y estamos acá, pero la verdadera fidelidad se muestra cuando salimos de la iglesia y salimos a nuestra vida, a las ocupaciones que tenemos, a las responsabilidades que tenemos, a los roles que tenemos que cumplir. La verdadera fidelidad se vive en el seno del hogar. La verdadera fidelidad se vive en el corazón del creyente, en nuestra relación con el Señor. En la iglesia juntos podemos estar en el ministerio tal y nos animamos mutuamente, y eso es bueno, y así, de hecho, así debe ser. Pero en ocasiones, hermano, y espero que selles esto en tu corazón, en ocasiones vas a estar solo. En ocasiones permanecer fiel hasta el final implica soledad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, no niega ni disimula la realidad de que él está solo. Él está solo. En el 2.15 dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Tremendo. Así que tenemos a Pablo, y esto es todo a modo de introducción. Yo le digo cuando pone el cronómetro. Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, y ahora está diciendo, pero ahora estoy solo, y estoy tranquilo, estoy en paz. Ahora, me imagino a Pablo en la cárcel, ustedes saben lo que era la cárcel, no es la cárcel de ahora, no es la sentencia de la cárcel, es la espera de la sentencia. Él va a ser asesinado, y él sabe que esto va a ser así. Y ahora está pensando en que lo han desamparado. Y yo pienso, bueno, seguramente Pablo de alguna manera está angustiado, está triste, está amargado, está frustrado, incluso puede tener algún aspecto de venganza. Pero Pablo continúa diciendo en el 2.17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así Pablo se mantuvo fiel hasta el final. ¿Y por qué si vamos a hablar de Corintios 4 traemos 2 Timoteo? Bueno, porque estoy pensando en el final de la vida de Pablo. ¿Cómo es que Pablo pudo permanecer fiel hasta el final, con un corazón íntegro hasta el final, con un corazón entregado al Señor hasta el final? A pesar de las adversidades, a pesar de haber quedado solo, a pesar de estar preocupado por quien va a recibir el legado, que es Timoteo. Pablo, ¿cómo es que has permanecido fiel? Bueno, Pablo tenía una filosofía de ministerio. Pablo tenía una forma de realizar el ministerio. Él sabía que era un siervo del Señor Jesucristo. Y como siervo debía ser hallado fiel. Debía ser hallado fiel. Y es mi oración que Dios también nos llame en esta mañana a nosotros a ser siervos fieles del Señor Jesucristo, fieles en el ministerio, fieles hasta el final. Así que ahora sí vayamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Aquí Pablo les habla a los corintios que estaban cuestionando y rechazando su ministerio, de alguna manera. Y Pablo en la respuesta a los corintios nos deja ver lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón a la hora de servir a Cristo. Nos muestra el carácter de su ministerio y nos ayuda a ver la importancia de ser conocidos, pero como siervos fieles. Ser conocidos como siervos fieles. El contexto es maravilloso. Acompáñenme antes de iniciar el versículo 4, el capítulo 4, ver el capítulo 3, versículo 5. Bueno, vamos a ver el versículo 4, 3:4. Dice así, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? De alguna manera estamos leyendo esto para entender lo que había en la mente de los corintios. ¿Qué somos nosotros? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Los corintios en su carnalidad estaban evaluando los ministerios, estaban siendo espectadores de los apóstoles, de los pastores, de los líderes de la iglesia, y estaban diciendo, no, a mí me gusta más Pablo, a mí me gusta más Apolos, me gusta aquel ministerio y me gusta allá, y estaban ahí comparando en su carnalidad, estaban siendo totalmente arrogantes, y Pablo quiere poner las cosas en su lugar. Ese no es el corazón de un siervo de Dios. Un siervo de Dios se examina a sí mismo, y un siervo de Dios sirve de una manera determinada. Pablo no quiere que ninguno se gloríe en los hombres, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es un don de Dios para la edificación de la iglesia. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que, ¿cómo va a corregir Pablo el corazón de los corintios para que ellos puedan modificar este pensamiento y procurar ser siervos fieles? Bueno, Pablo va a hacer referencia a cómo él ve el ministerio y cómo él lleva a cabo el ministerio. Y esto es crucial, y conectando lo que él dice, para nosotros es crucial entender cómo es que él buscó ser un siervo fiel, porque él perseveró hasta el final. Él pudo decir al final de su vida, he acabado la carrera, he guardado la fe. Precioso. Y me encanta que él dice, y esto no es solamente para mí, es para todos los que aman su venida también. Así que queremos saber cómo es que Pablo ha llevado a cabo su ministerio. Y aunque esto del ministerio en capítulo 4 puede estar dirigido principalmente a quienes están liderando la iglesia, en el versículo 16 del capítulo 4 Pablo dice, por tanto ruego que me imitéis, y le habla a toda la iglesia. Así que esto no es solamente para algunos, para los que están en una posición de liderazgo, sino que es para todos nosotros. Así que el versículo 1 dice así que, pues, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Pablo, ¿cuál es tu filosofía de ministerio? Pablo, ¿de qué manera podemos ser conocidos como siervos fieles? Pablo nos deja ver que para ser conocidos, en primer lugar, como un siervo fiel, se requiere entender la naturaleza del siervo. Se requiere entender la naturaleza del siervo. Pablo está feliz de ser conocido no como un gran enseñador, no como una gran influencia de la iglesia, y lo era, y un gran enseñador, y lo era. Él no está contento simplemente por ser conocido como apóstol, y lo era. Él está feliz, él está contento, él se goza y se deleita en ser conocido como un siervo fiel. Ahora, si yo le digo a usted, usted es un siervo de Dios, usted dice, gracias, estoy feliz, estoy contento. Pero la connotación de ser siervo aquí no es la de ser un siervo como esto que yo le estoy diciendo a usted, ser siervo fiel y usted se gozaría. Pablo dice, yo soy lo más bajo de lo bajo. Más en la iglesia de Corintios, donde la arrogancia estaba en flor de piel. En la cultura y la filosofía que se corría por esos tiempos, la humildad era despreciable. Usted tenía que buscar ser alto, ser reconocido. La elocuencia era lo que se aplaudía. Que usted sea aplaudido y reconocido era lo que le daba prestigio. Y Pablo, lejos de jactarse de ser apóstol, y aunque lo era, lejos de jactarse de ser un misionero y fundador de iglesias, y lo era, lejos de gloriarse por ser un referente para las iglesias, y lo era, Pablo presenta constantemente un carácter humilde. Pablo ya no es Saulo de Tarso. Ahora está juntamente con Cristo crucificado y ya no vive él, sino que Cristo vive en él, y lo que ahora vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual lo amó y se entregó a sí mismo por él. Él tiene con qué gloriarse, nos dice en Filipenses, según la carne, pero por el contrario, estima todo como pérdida por amor a Cristo, por conocer a Cristo, por servir a Cristo y por ser hallado en Cristo. Él está apoyado en Cristo. De hecho, el Señor ha hecho un trabajo en él para mantenerlo humilde. En 2 Corintios 12 nos dice que Dios le dio un aguijón para que no se exaltase. Así que hay un trabajo de Dios en él para mantenerlo humilde.
Y eso no es malo. Dios está haciendo un trabajo en ti para mantenerte humilde. Dios está obrando en tu vida para hacerte un siervo fiel. Y entonces, Pablo conocía claramente lo que es ser un siervo de Cristo. Dice, téngannos los hombres. Si de alguna manera me van a considerar, no me comparen con Cefas, no me comparen con Apolos, no me comparen con otros, solamente ténganme como un siervo de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, debemos entender lo que estas palabras significan, porque para nosotros sería hermoso que me digan, sos un siervo de Dios y un administrador de los misterios de Dios. Wow, es un privilegio, y lo es. Pero las palabras que Pablo usa, aunque servidor, siervo, muchas veces se usa la famosa palabra doulos o dulos, que es la palabra esclavo. Aquí la palabra es otra, la palabra es un administrador de los bienes de otro. Y ahí está el énfasis en este texto. Y usan una palabra que tiene el mismo sentido cuando dice administradores de los misterios de Dios. Eso significa un mayordomo. Este mayordomo era probablemente un esclavo que era posicionado en un lugar de mayordomía para administrar lo que le pertenece a otro. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del siervo entonces? La naturaleza del siervo es que tiene en mente que está sirviendo a alguien que es dueño de todo y que uno no es dueño de nada. Así que si Dios te ha dado dones, no son tus dones, son los dones de Dios. Eres un administrador. Y todo lo que has recibido, simplemente eres un administrador. El siervo sabe que no es dueño. El siervo sabe que es un siervo, que es un servidor. Esto es lo que Pablo les quiere decir a los corintios. Si por algo me van a considerar, es por ser simplemente el administrador de los bienes de otro. Pablo tiene esto en mente y es lo que va a tener en mente en el resto del capítulo. Él sabe si administra los bienes de otro, va a tener que rendir cuenta. Él sabe que si le fue dado algo y no es un buen administrador, le va a ser quitado. Así que por eso él va a hacer un hincapié importante en que él va a ser conocido como siervo fiel, porque como dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El énfasis de aquel que va a ser conocido como un siervo fiel es entender la naturaleza del siervo, comprender que no somos dueños. Comprender que simplemente somos administradores, siervos, mayordomos de lo que le pertenece a otro. Ese es el énfasis. Esa es la naturaleza del servicio. Eso es lo que Pablo les está mostrando a los corintios. Estamos usando los recursos de otro, estamos haciendo la obra de otro y tenemos el privilegio de ser parte. Pero ten cuidado, porque debe ser hallado fiel. Debe ser hallado fiel. Comprender la naturaleza del siervo de Jesucristo es crucial para que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Porque incluso podemos creer estar haciendo lo correcto, pero hacerlo a nuestra manera. Así que si yo estoy haciendo la obra de otro, con los recursos de otro, tengo que ser meticuloso en saber cómo debo hacer las cosas. Recibir instrucción de Dios. No servimos a nuestra manera aquellos que debemos comprender la naturaleza de ser un servidor de Cristo. Como sabemos que administramos lo que le pertenece a otro, entendemos que vamos a rendir cuentas. ¿Qué quiere decir esto de ser un servidor? Un esclavo mayordomo. Bueno, el Señor Jesucristo nos ha dado enseñanzas en cuanto a eso. Déjenme darles algunas marcas distintivas de aquel que entiende que es un administrador de lo que le pertenece a otro. En primer lugar, un esclavo no es mayor que su amo. Así que lo primero que debemos entender en esto de la naturaleza del servicio es que nosotros estamos por debajo de nuestro Señor, siempre. Bueno, esto es una obviedad, ¿verdad? Claro que lo entendemos todos, pero esto debe ser practicado en la vida. El Señor está primero. Somos responsables de cómo usamos nuestros recursos, pues tendremos que dar cuenta. Así que si todo lo que recibimos es un don de Dios, todo lo que tengo es del Señor, todo lo que hago es del Señor, todo lo que busco es del Señor, entonces tengo que ser responsable en cómo uso mis recursos. Se espera de un siervo que obedezca a su amo. Se espera de un siervo un servicio diligente. Como dice Pablo a los Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense esto de fervientes en espíritu es fabuloso, es como cuando
Esto de ferviente es cuando usted cocina la polenta que empieza a dar esas burbujas. Esa es la forma en que un siervo del Señor debe servir al Señor. No es como, bueno, una vez más vengo a servir al Señor. Bueno, voy a hacer algo que es cotidiano para mí. No, usted tiene que ser fervientes en el Espíritu, porque es lo que requiere diligencia, no perezosos. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos administrando algo que no nos pertenece. Y somos incluidos y nos han dado el privilegio de servir al Señor. Un siervo siempre está disponible. No le puedo decir, Señor, hoy no tengo tiempo. Señor, déjame que hoy me tengo que ocupar de mis cosas. Siempre el Señor está primero, siempre disponible. Obviamente se requiere del siervo, la naturaleza del siervo es la autonegación, devoción incondicional a su amo, deseo de servirle aunque el amo no esté presencia, dependencia absoluta. Saben, un esclavo, un mayordomo que administraba los bienes de otro, no tenía que preocuparse por la alimentación, por la ropa, por la provisión, porque su amo iba a encargarse de eso. Así que un siervo está dependiendo del Señor. Está preocupado solo por servirle y ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Porque sabe que la provisión vendrá de Dios. Y siempre un siervo fiel va a estar motivado en hacer que su Señor, esté satisfecho. Así que Pablo nos enseña que para ser siervos fieles, conocidos como siervos fieles, necesitamos comprender la naturaleza del siervo. Necesitamos comprender que rendiremos cuentas, pues servimos en la casa del Señor y administramos los misterios de Dios. Entonces, ligado a esto, para ser conocidos como siervos fieles, se requiere que el siervo fiel sea hallado fiel. Dice el versículo 2. Ahora bien, si administramos los bienes de otro, ¿ven cómo hace énfasis en que la palabra servicio y administradores tiene que ver con la administración de lo que le pertenece a otro? Entonces, se requiere de los administradores, de aquellos mayordomos que son esclavos, que sean hallados fieles, que sea hallado fiel. La característica esencial del servicio es ser hallado fiel. ¿Qué significa fiel? ¿Qué es ser fiel? Bueno, ser fiel es ser una persona digna de confianza, ser leal, ser confiable. Esto implica que yo no puedo tener un corazón dividido. Ser fiel significa que tengo el corazón absolutamente entregado a quien es mi dueño y mi Señor. El Señor es claro cuando nos enseña que ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ninguno que poniendo su mano de lado y mira atrás es digno de mí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que se nos llama una y otra vez a ser fieles, fieles, fieles. La importancia de la fidelidad, por ejemplo, está expresada en Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué tan confiable eres para el Señor? Eso determina nuestra fidelidad en el servicio. Pero la fidelidad no solamente es importante para el servicio, sino que la fidelidad, nos enseña la palabra de Dios, es probada paulatinamente. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Cómo Dios te va a hacer un administrador de lo que le pertenece cuando no sos fiel en lo poco? Y me encanta esto, de que la fidelidad es probada paulatinamente. Usted ama al Señor, ¿verdad? Usted quiere servir al Señor. Usted quiere ser confiable para el Señor. Bueno, usted no tiene que aspirar a hacer grandes cosas. Usted tiene que ser fiel en lo poco, en lo que Dios ha puesto en su mano. ¿Qué es lo que Dios te puso en tus manos? Bueno, ser fiel, enfocado en Dios. Usted puede estar constantemente adorando a Dios. Usted puede trabajar adorando a Dios y usted puede trabajar sin adorar a Dios. Todo está en el enfoque, ¿verdad? En la manera en que lo hacemos. Así que la fidelidad es importante, la fidelidad es probada paulatinamente, pero la fidelidad, hermanos, es lo que determina el éxito en la vida cristiana. No somos simplemente momentos en la vida. Nuestra vida es una vida de perseverancia. Lo que esperamos escuchar al final de la carrera es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Así que si yo voy a ser exitoso, si usted va a ser exitoso en la vida cristiana, es por ser hallado fiel delante del Señor. Así que en primer lugar entonces vimos que somos la naturaleza del siervo. En segundo lugar estuvimos viendo que es necesario que el siervo sea hallado fiel. En tercer lugar, para ser conocidos como siervos fieles, se requiere comprender que solo hay una opinión que cuenta. Solo hay una opinión que cuenta, es la de nuestro amo, la de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo pensaba Pablo, este hombre que pudo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Así que Pablo tiene muy claro que para ser un siervo fiel, él no le da importancia a la opinión de los hombres. Ama a los hermanos. Y nosotros amamos a los hermanos. Nos encanta que nuestros hermanos tengan una buena consideración de lo que hacemos, de cómo servimos al Señor, cómo servimos a la iglesia. Es valioso, pero ¿saben qué? Eso no cuenta. No es lo importante. No es la determinación final. No estoy diciendo que rechazamos eso. No estamos diciendo, no, hermano, no me digas nada porque no me importa lo que vos me digas. No es que no escuchamos las consideraciones, no escuchamos las recomendaciones, no escuchamos el aliento o la exhortación. Todo lo contrario, escuchamos eso. Pero ¿saben? Eso no es lo que determina el éxito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que ustedes digan no lo tengo en gran estima, no es importante, es lo más bajo. Yo no estoy esperando la recompensa ni la opinión de los hombres. No estoy evaluando mi ministerio de acuerdo a lo que las personas digan. En ocasiones las personas nos van a menospreciar, en ocasiones las personas nos van a sobreestimar. Y no sabemos que eso fluctúa. Así que Pablo está diciendo, un siervo fiel no le da importancia a la opinión de los hombres en su ministerio. Un siervo fiel está preocupado por otra cosa. Pero añade y dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Así que tampoco es mi opinión la que cuenta. Yo no puedo ni siquiera decir, bueno, mi corazón, el Señor sabe que en mi corazón yo quise hacer las cosas bien. O decir, bueno, yo estoy tranquilo, estoy esforzándome, estoy haciendo mi máximo esfuerzo, creo que estoy acabando bien la carrera, estoy haciendo bien las cosas. Tampoco es mi opinión la que cuenta. Pablo dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Mi corazón es engañoso. Yo puedo fluctuar también, mi corazón fluctúa, mis opiniones cambian. Pablo está diciendo, mi opinión tampoco vale, no es la que vale. Entonces Pablo dice, versículo 4, porque aunque en nada tengo mala conciencia, dice Pablo, o sea, yo me cuido de no tener mala conciencia, de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no por eso soy justificado. Es decir, yo mismo tampoco me puedo justificar. El hecho de que yo tenga una buena opinión de mí mismo no me justifica. Y si yo estoy pensando que hago todo mal, tampoco significa eso que estoy haciendo todas las cosas mal. Entonces, tampoco es mi opinión. Pero Pablo dice claramente, pero el que me juzga es el Señor. Así que Pablo nos está diciendo, miren, ponga la mirada en la eternidad. Si quieres ser hallado un siervo fiel, piensa en tu encuentro con el Señor, porque esa es la opinión que cuenta. Esa es la única opinión que cuenta. Eso es lo único que esperamos. Se nos manda a que cada uno de nosotros tenga en cuenta que dará cuenta a Dios de sí. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y el contexto en Romanos 14 es que unos acusaban a otros. Los fuertes acusaban a los débiles acusaban a los fuertes, y Pablo dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí. En 2 Corintios 5:10 Pablo le dice a los corintios, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que cada uno debe vivir para escuchar bien, buen siervo y fiel. No importa si se recompensa o no nuestra fidelidad en esta tierra. Hermano, muchas de las cosas que has hecho, muchas de las cosas que haces, ningún ser humano las ve. Nadie va a poder aplaudirte, nadie va a poder palmearte. Simplemente el Señor lo sabe. Me encanta decirle eso a mi esposa muchas veces. Por cómo sirve mi hogar. Sé que nadie la ve cuando está con los niños. Sé que nadie la ve cuando me sirve silenciosamente. Pero le digo, el Señor te ve. El Señor te ve. Y quiero decirte esto también a ti. Cuando sirves silenciosamente en humildad delante del Señor. El Señor lo ve. El Señor lo ve. Y eso es lo que importa. Un día nos pararemos delante de Dios, quien todo lo ve, todo lo recuerda, todo lo recompensa, para recibir la recompensa total y final. Spurgeon dice, ¡qué día glorioso! En aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho.
No porque merezcan recompensa alguna, sino porque Dios primero le dio gracia para hacer buenas obras. Y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón renovado y les dio una recompensa por lo que habían hecho. Oh, qué dicha será escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel, y darte cuenta en ese mismo momento que has trabajado para Cristo, que tu corazón ha sido limpio de cualquier impureza, de buscar vanagloria, de buscar una recompensa temporal y decir bien, lo hiciste bien, hijo, cuando nadie lo sabía, de que Cristo tomó nota de aquello, porque tú serviste al Señor bajo tergiversación. Encontrar que el Señor separó la paja del trigo y supo que eras uno de sus preciados, para entonces decir, entra en el gozo de tu Señor. Y cierra Spurgeon y dice, qué dicha será ese día. Amados, a la luz de que Dios es quien nos juzgará en aquel día, debemos comprender que todo esfuerzo vale la pena. Cuando veamos a Jesús, todo tendrá sentido. Pablo está diciendo a los corintios, tenemos morada en los cielos. Piensa lo que será cuando veas al Señor. Viendo a Jesús, la recompensa de verle, de contemplarle, de tocarlo, de escuchar su bienvenida, todo tendrá sentido, ¿verdad? Cada lucha por el pecado, cada abnegación, cada renuncia, cada noche sin dormir, cada desvelo, cada día levantándote temprano buscando el rostro del Señor, todo tendrá sentido. Pero hay un temor, ¿verdad? También. Cuando veamos al Señor, nos hubiera gustado llevar cargas más pesadas. Lo que ahora nos parece pesado, decimos, Señor, era nada comparado a tu gloria, a lo que tú eres. Nos hubiera gustado hacer mayores sacrificios, gozarnos más en Él, en vez de pensar tanto en nosotros mismos, en los percances que tenemos en esta vida. Hubiéramos predicado más, servido más, todo tendrá sentido cuando veamos a Jesús. Y por eso Él nos deja la palabra de Dios. Y nos dice, un día tendrás que rendir cuenta del Señor. Vive con esto en mente. Vive con esto en mente. Para que haya gozo en tu corazón. Un día verás al Señor. Un día verás al Señor. Y esto es precioso. Cuando entremos al gozo del Señor, que no digamos, Señor, debería haber servido más, amado más, conocido más, evangelizado más. Por eso el énfasis de Pablo en 2 Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Es este el enfoque de Pablo en este texto? Bueno, Pablo continúa diciendo, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es decir, lo que brilla no siempre es oro. O sea, que ustedes estén mirando a Apolos, a Pablo, no, el Señor recompensa cada cosa que se hace en su nombre. No es esta recompensa solo para los líderes de la iglesia, para los pastores, para los que están en eminencia. No juzguen nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá la reprensión del Señor. No dice eso, ¿verdad? El enfoque de Pablo está en la recompensa de un siervo fiel. Cada uno recibirá la alabanza, su alabanza de Dios. Ese buen siervo y fiel. Así que debemos tener este enfoque si queremos ser conocidos como siervos fieles. Pero Pablo avanza en esta presentación de su ministerio de alguna manera, y para ser conocidos como siervos fieles también dice que se requiere una profunda, genuina humildad. Humildad. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Había como que en Corintios estaba como presentar como una rivalidad, y Pablo está diciendo, Apolos es un siervo como yo, y se pone en el mismo nivel. Humildad, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese es el pensamiento de Pablo de sí mismo. Y anima a otros a que tengan ese mismo pensamiento.
Si hemos de ser siervos fieles, debemos presentar una marca distintiva. El siervo de Dios tiene una marca distintiva, la humildad. El considerar a otros como superiores a uno mismo. Todo el mundo busca promoverse. Y en estos tiempos creo que más que nunca. Estamos tan expuestos, Internet, YouTube, Facebook y todo lo demás. Todo el mundo busca promoverse a sí mismo. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera grandeza es la que expresa Juan el Bautista cuando dice: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Si todos se olvidan de nosotros, pero la palabra de Dios queda, la obra que Dios hizo por nosotros queda, amén. Que todos se olviden de nuestro nombre, pero que su nombre sea exaltado. Pablo se considera un esclavo de Cristo, Pablo se considera un siervo de todos, y si somos siervos fieles, no robamos la gloria de Dios. ¿Por qué te glorías si lo recibiste del Señor? Si lo que estás haciendo, los dones que estás usando, es de Él. Y el día que no quiere usarte más, no te usa más. Nosotros podemos estar muchos años en el ministerio y cada vez que tenemos que predicar, cada vez que tenemos que enseñar, cada vez que tenemos que hacer algo, estamos temblando. Porque no es el poder en nosotros, no es nuestra habilidad de preparar un sermón, la habilidad de estudiar, la habilidad de esto o lo otro. Es la dependencia del Señor. Señor, ¿me usarás una vez más en tu gracia? ¿En tu misericordia? ¿Nos usarás una vez más para bendecir a tu pueblo, para honrarte, para glorificarte? Eso es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos. Así que si somos siervos fieles, no robamos la gloria de Dios, no buscamos ser distinguidos, no buscamos los aplausos, no buscamos que nos palmeen. De hecho, eso no cuenta, lo hemos visto. En Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o para vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. John Piper, hablando de la humildad, dice: estoy hablando de la humildad porque quiero ser humilde y quiero que mi iglesia esté marcada por la humildad. Como iglesia, como humanos, somos muchos, nos conocemos ampliamente y somos pecadores. Eso es una mezcla peligrosa, dice él. Tiene casi todos los ingredientes que van hacia el recipiente del orgullo. Tremendo. Es tremendo que estamos buscando no tener orgullo y tener humildad, pero eso no significa que no seamos acusados de orgullo. La persona más humilde que existió en esta tierra fue Jesucristo. Y fue acusado de orgulloso por considerarse igual a Dios, por decir que era igual a Dios. Pero la verdad, no era orgullo. Así que no estamos buscando el hecho de que las personas piensen que yo soy humilde, que yo soy humilde. Lo que queremos es ser humildes. No queremos dar una apariencia de humildad. No, hermano, pasa vos. No, pasa vos. No, pasa vos. Nos peleamos para ver quién pasa primero, porque quiero ser humilde. No, es tener un corazón humilde. Es ser genuinamente humilde. Es ser humilde delante de Dios. ¿Qué debemos hacer para evitar la realidad del orgullo y tener un corazón humilde y fomentar la humildad en nuestro corazón? Bueno, en primer lugar debemos reconocer que todo viene de Dios. Pablo ya viene diciéndole eso a los corintios. Reconocer que todo viene de Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios 1:26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que lo primero que debemos hacer es reconocer que todo viene de Dios. Es estar conforme con lo que Dios nos ha dado. Fíjense, la humildad no es simplemente el hecho de decir, bueno, considero a otro superior a mí mismo, sino que la humildad tiene que ver con una conformidad, no con un conformismo, decir, no, bueno, no voy a crecer, no voy a conocer más, me quedo con lo que tengo. No, significa de que estoy conforme, estoy contento. De hecho, yo no merezco nada y lo tengo todo en Cristo. Estoy feliz, estoy satisfecho. Así que la humildad tiene que ver también con un gozo que debe haber en el corazón del creyente. El creyente es gozoso porque es humilde. Está satisfecho, sabe estar contento con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, porque sabe que todo viene de Dios. La humildad está conforme, está alegre con que Dios actúe de manera que toda jactancia, todo lo bueno que hay en mí, sea para la gloria del Señor. En segundo lugar, para cortar el orgullo y fomentar la humildad,
debemos entender que si tenemos algo bueno en nosotros, reconocer que solo viene de Dios, porque, versículo 7, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si hubiera sido tuyo, como si no lo hubieras recibido? Así que no importa el talento, la inteligencia, la habilidad, el don, el aspecto que tengas, el pedigrí cristiano, tu posesión, tu ingenio, tu influencia, ponga de lado el orgullo, todo viene de Dios. Spurgeon dijo esto, me encantó esta ilustración. Cuando un hombre tiene 7 talentos, debe recordar que tiene 7 cargas. Y quien tiene 10 talentos, si tiene más que otro, debería sentir que tiene 10 veces más responsabilidad que otro. Y por tanto debería estar encorvado. Y entonces usa esta ilustración. Imagínense esta imagen. El sapo nunca fue tan despreciable. O sea que te causa impresión, feo aspecto. Como sapo. O sea, el sapo es sapo, bueno, no nos gusta tanto, pero es sapo. Sin embargo, cuando el sapo trata de inflarse porque ve al toro y se atemoriza y quiere hacerse grande, eso es bien despreciable, dice Spurgeon. ¿No? Ese sí, es verdad. Bueno, así somos nosotros cuando queremos jactarnos, aparentar más de lo que somos. Humildad. Lo que recibimos del Señor y para Él debe ser toda la gloria. Estemos contentos con que Dios determine el resultado. Estemos contentos con que Dios determine el resultado. En el ministerio siempre tenemos expectativas y no siempre se cumplen. No siempre se cumplen. Lo que nosotros estamos procurando es no buscar. Imagínense, Pablo está solo. Al final de su ministerio, Pablo, tu vida fue un éxito. Pablo, has hecho todo bien. Pablo, vas a ser para la historia de la iglesia una de las personas más influyentes. Pero Pablo al final de su vida está solo. Está preso. Está en soledad. Todos lo han dejado en medio del juicio. Y él dice, no les ha tomado en cuenta. Así que el éxito en nuestro ministerio está en la fidelidad, no en el resultado. Los resultados se los dejamos al Señor. Mi prioridad es ser fiel al Señor, así que estoy contento con que Dios sabe lo que he hecho. Agustín dijo lo siguiente. Agustín de Hipona, ¿no merece su Señor tenerle como su esclavo confiable? Si Él, uno con el Padre, igual al Padre, Dios de Dios, Dios con Dios, coeterno, inmortal, igualmente inmutable, igualmente intemporal, igualmente creador y que dispone de los tiempos, si vino a la hora de vida, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, busca la gloria de su Padre, no la propia. ¿Qué deberías hacer tú? ¿Qué deberías hacer tú, hombre? No deberías buscar tu propia gloria siempre que haces algo bueno, mientras cuando haces algo malo, busca la manera de culpar a Dios. Mírate a ti mismo, eres una criatura, agradece al Señor que eres su esclavo. No menosprecies al amo, eres adoptado no por tus méritos. Busca la gloria de aquel de quien has recibido esta gracia, oh hijo adoptado. Busca la gloria de aquel cuya gloria buscó su único hijo auténtico. Tremendo, tremendo. Así que humildad. Por último, ustedes están viendo, faltan un montón de versículos. El último punto, lo vemos en los últimos versículos. Versículo 8. Dice Pablo, debo marcar la humildad, le dice a los corintios, y está ligado a esto, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Así que Pablo está hablando ahora acerca del sacrificio. Pablo está hablando ahora de cómo ellos están luchando y perseverando cada día por la causa del Señor. Así que, para que tomes nota, en el último punto, ser conocido como siervo fiel requiere sacrificio. Y Pablo les habla acerca a los corintios y les está diciendo, miren, ustedes están viviendo de una manera que parece que están tan como, parece que ustedes ya están escatológicamente glorificados.
Ustedes parece que están reinando, ustedes ya están saciados, son ricos, ustedes también están reinando. Y ojalá fuese así, porque nosotros también estaríamos reinando. Pablo está hablando también, acá hay una filosofía que estaban diciendo de que ellos estaban completos, como iglesia habían cumplido lo que debían cumplir y estaban absolutamente relajados, ese es el punto. Se sentían satisfechos, se sentían ricos, se sentían reyes. Y Pablo dice, bueno, no me molesta que ustedes se sientan así, pero ojalá fuese cierto que fuese así, pero no es así. Estamos en guerra, estamos predicando el Evangelio, estamos expandiendo el Evangelio. Un siervo fiel no se entrega a la comodidad. Está gozoso en el Señor, está descansando en la soberanía del Señor, pero está peleando. Sabe que hay que perseverar. Sabemos que el Evangelio todavía debe ser predicado. Saben que hay almas que aún deben ser alcanzadas, que son de la iglesia y aún no lo saben, que deben venir. Saben que son de este redil, pero todavía no están en este redil. Saben que debemos pelear contra el pecado. Sabemos que aún no somos semejantes a Cristo. Sabemos que hay muchas cosas a las que debemos renunciar. Sabemos que muchas cosas debemos cambiar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, ustedes están reinando, se sienten saciados, se sienten ricos, pero nosotros, versículo 10, somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjense el gran contraste entre la comodidad de los corintios y el esfuerzo constante de los verdaderos siervos del Señor, como Pablo. Requiere sacrificio. Ser un siervo del Señor requiere sacrificio. Y el sacrificio requiere estar enfocado en lo que a Dios le importa. ¿Saben? En muchas ocasiones, el servir al Señor podemos hacerlo de una manera de mucha comodidad. Estar muy cómodo, o sea, servir donde nos resulta cómodo. Y disfrutamos del servicio, y está muy bien que disfrutemos del servir al Señor. Pero también tenemos que pensar en lo que está en el corazón de Dios, en la manera en que Dios quiere usarme, en la manera en que donde Dios tiene su corazón. Es decir, salir de la zona de conformidad, la zona de confort, y buscar servir sacrificialmente al Señor. Ese es el punto. En su libro Un pueblo radical, David Platt habla de un hombre llamado Mark, que había pasado casi toda su vida en la iglesia. Y dice que él le decía a su pastor, le decía, mire, yo he estado en todo ministerio que se le ocurra. Usted menciona uno y yo estuve en ese ministerio. Yo estuve organizando eventos, campañas, planificación, tuve la agenda llena, estuve trabajando arduamente, pero me di cuenta que no hice nada. No hice nada. Comprendió que a pesar de todas las cosas que había hecho y durante toda una vida de la iglesia, no podía mencionar una sola persona que había llevado a Cristo, aparte de su familia, su entorno familiar, sus hijos y su esposa. Nadie en la iglesia estaba porque él había predicado el Evangelio. Cuando Dios había entendido que Dios lo había llamado a ser un pescador de hombres. Y eso no era una realidad en su propia vida. Así que había gastado tanta energía, tanto esfuerzo en la comodidad de servir en planes, en planificación, en esto y aquello. Pero Pablo estaba peleando la buena batalla. Eso implica pelear la buena batalla, Usted va a tener un montón de batallas que pelear. Pero usted tiene que pelear la buena batalla. Usted tiene que estar donde Dios quiere que esté. Tiene que ser usado donde Dios quiere usarlo. Usted tiene que estar donde Dios está obrando. Usted tiene que estar donde está lo que está en el corazón de Dios. Él comprendió que no había llevado este hombre dijo así, me he pasado la vida haciendo en la iglesia todas estas cosas que suponía que debía hacer. Me estoy dando cuenta que me he olvidado de lo más importante. Bueno, así estaba Pablo y los apóstoles y los siervos fieles, peleando, luchando aquí y allá, postreros, sentenciados a muerte, espectáculo del mundo, considerados insensatos, débiles, despreciados, fatiga constante, pero ellos están imitando a Cristo. Son el desecho, aquí la palabra desecho es lo que queda de la basura, cuando es quitada de ese lugar, lo que queda abajo, pegado. Y así se consideraba Pablo. No está para nada cómodo, pero así ha sido un siervo fiel. Un siervo fiel es un siervo sacrificado. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque Cristo es digno. Porque Él es precioso. Porque si hay algo bueno en nosotros,
No soy yo como cantamos, sino Cristo en mí. ¿Por qué es esto real en la vida de Pablo? Bueno, porque Pablo había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él había reconocido a Jesucristo no como un gran maestro, sino como Dios mismo, como su Señor y su Salvador. Y en Filipenses nos muestra el corazón que tiene por Cristo. Él dice, por amor de Cristo, por conocer a Cristo, por ser hallado en Cristo, he estimado todas las cosas como perdidas. Lo dejo todo atrás y persevero buscando alcanzar a Cristo. Termino, hermanos, con un hermoso escrito que he leído en un libro de Miguel Núñez, Siervo para su gloria, en el capítulo Sea un siervo moldeado por el Evangelio. La siguiente historia o la siguiente carta se le atribuye a un pastor africano que aparentemente escribió la noche antes de morir a causa de su fe. Bueno, esta será la reflexión final de este capítulo y espero que sea la reflexión final de este sermón, conocidos como siervos fieles. Este hombre escribió así y espero que te sientas identificado con estas palabras. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea, la decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás, no me detendré, no volveré atrás, no me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está seguro. Ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Yo no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o ser recompensado. Yo estoy satisfecho. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, no consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado por la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y trabajar hasta que Él pare. Y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Pablo termina esta línea de pensamiento y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Porque aunque tengan 10.000 años en Cristo, es decir, como maestros en casa, no tendréis muchos padres. Había un padre que tenía ayos, maestros en casa, pero la autoridad máxima es el padre, y eso es, así Pablo se consideraba con los corintios. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Que así sea, amados, que podamos ser conocidos o considerados como Pablo, como siervos fieles. Amén.